Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Javier y Pilar, por la presentación y por la invitación. Y luego a vosotros, la verdad es que estoy impresionado de que seáis 100 y que tengáis ganas de estar en estas actividades formativas. Y la verdad es que tiene mucho mérito IMSS a organizar estas cosas que pretenden ser útiles para vosotros, ¿vale? Tiene el sistema está muy bien porque estáis 100 conectados, pero tiene un pequeño problema, que es que yo ahora voy a compartir la presentación y no voy a ver a nadie de vosotros. O sea, voy a darme la charla a mí mismo. Entonces, si hubiera cualquier problema de que no se oiga, o que vaya demasiado rápido o que tal, vamos, sentiros totalmente libres de abrir el micrófono y decírmelo. Vamos, de hecho, lo agradecería. ¿Ok? Bueno, pues entiendo que ya veis la pantalla, ¿verdad, Javier? Sí, sí. Sí, ok. Vale, pues a lo que vamos a dedicarnos en los próximos 50 minutos, más o menos, es a la prevención del suicidio. Y yo también contaros que, bueno, yo era estudiante de medicina hace unos años y yo estudié en la Complutense, pero bueno, en un momento dado pues fui alumno, ¿no? Como vosotros. Y en mi época, que no hace tanto, pues estaba casi prohibido hablar del suicidio. O sea, quizá esta charla no se hubiera podido dar cuando yo era estudiante, porque había una idea de que hablar del suicidio podía desencadenar suicidios. O sea, es como, uy, qué imprudente hablar a estudiantes de medicina de suicidio, ¿no? Bueno, lo que sabemos a día de hoy, tenemos muchos datos, es que hablar del suicidio de una manera rigurosa y de una manera científica no solo no tiene un impacto negativo sobre el suicidio, no solo no desencadena suicidios, sino que es capaz de prevenirlos, ¿vale? Lo que pretendemos con esta charla y con otras que hemos dado es romper el tabú y la conspiración del silencio que hay en torno a un problema sanitario de primer orden. ¿Vale? Vosotros vais a ser médicos, algunos me han comentado que sois de quinto, de sexto, y los que seáis de primero y segundo veréis que el tiempo pasa volando y que en un momento dado seréis médicos y veréis que el suicidio es un problema sanitario de primera magnitud. Entonces conviene que desde el inicio sepáis un poco cómo es el panorama. Bueno, Javier ya me ha presentado, soy profesor titular de psiquiatría y os daré clase porque doy bastantes asignaturas, o sea que seguro que no os libráis de mí. Sobre el concepto de suicidio, a ver, hay algunas cosas que parecen obvias pero que no lo son, ¿vale? El suicidio, pues sí, es el acto de matarse de manera voluntaria, pero para empezar es una conducta, no es una enfermedad mental. Y esto es importante decirlo porque en nuestra época hay una tendencia a patologizar o psiquiatrizar casi todo, ¿no? Todo es el síndrome vacacional, el síndrome de adaptación a no sé qué. Y el suicidio como tal es una conducta. Es verdad que en el 90% o más de personas que consuman su suicidio puede haber una enfermedad mental o hay una enfermedad mental, pero la relación entre enfermedad mental y suicidio muchas veces no es directa. Hay que quitarse de la cabeza la idea de la unicausalidad del suicidio. Nadie se suicida por una sola causa, sino que suele ser un agregado de factores de riesgo y desencadenantes. Es un fenómeno universal que normalmente ha sido rechazado por la cultura y por la sociedad. Acordaros, o si no lo sabéis os lo digo, que hasta hace relativamente poco, por ejemplo, no se enterraba en los cementerios a las personas que cometían suicidio, porque se consideraba que en un terreno sagrado, como un cementerio, no podía ser enterrado a alguien que hubiera cometido el pecado de suicidarse. Fijaros esa lacra, cómo se extendía a los supervivientes del suicidio, que son los familiares, los amigos, que no solo tenían que digerir el que tu padre o tu hermano hubiera muerto por suicidio, sino que encima tenías sobre ti la lacra, la culpa, la vergüenza de que un pecador había hecho algo muy negativo. Entonces, esto no solo en el cristianismo, por ejemplo, la religión musulmana penaliza mucho el suicidio y en general, en casi todas las culturas se censura la conducta suicida. Hay que diferenciar en tres conceptos, esto es muy sencillo, seguramente ya lo sabéis. Una cosa es
Ideación, otra tentativa y otra suicidio consumado, ¿no? Ideación es pensar en acabar con tu propia vida. La clave de la ideación suicida es medir o evaluar el grado de estructuración de esa ideación. Por ejemplo, una ideación transitoria de suicida, prácticamente toda la población la ha tenido en algún momento. Los adolescentes tienen muchas ideas de muerte, ¿no? Por ejemplo, están muy rabiosos contra sus padres y fantasean de qué mal os vais a sentir si os sentiríais si yo ahora pues me lanzo por la ventana. Esa ideación desestructurada, transitoria, es bastante frecuente y hay que diferenciarla de la ideación estructurada y planificada, ¿vale? El siguiente concepto sería la tentativa, que es intentar acabar con tu propia vida pero no lograrlo, y luego el suicidio consumado tiene como resultado la muerte. Tenéis que diferenciar todo esto que os estoy diciendo de ideación de muerte. Idea de muerte es diferente a idea de suicidio. Idea de muerte es, estoy pasándolo tan mal y estoy sufriendo tanto que si mañana me da un infarto y no me despierto, no pasaría nada. Fijaros, es considerar la idea de no existir, pero no de acabar con tu propia vida. ¿De acuerdo? Básicamente hay 4 factores clave para que alguien cometa un suicidio. Esto lo voy a desarrollar mucho. Tiene que haber una ideación suicida, más o menos estructurada. Suele haber una coexistencia de un trastorno mental, os decía que en un 90% de casos, incluyendo el consumo y abuso y dependencia de tóxicos. Los tóxicos a veces son muy importantes como desencadenantes. El alcohol, la cocaína, ¿vale? En alguna ocasión el cannabis, son factores a tener en cuenta. La impulsividad es un rasgo de personalidad que se asocia mucho a suicidio consumado y los acontecimientos vitales adversos. Hay un autor que se llama Émile Durkheim, que es el padre de la sociología, si os suena, que hizo una clasificación del suicidio muy clásica y que ha pasado a todos los libros de psiquiatría y de psicología y de sociología. Dividía el suicidio en 4. Uno es el suicidio altruista, que es aquel en el que el sujeto se siente muy integrado dentro de una comunidad y considera que su muerte es beneficiosa para la comunidad. Esto, por ejemplo, en una película que se llama La balada del Narayama, no la habréis visto, no es muy comercial, pero se cuenta la historia de una aldea japonesa en la que tienen como tradición que los ancianos, cuando empiezan a ser una carga para su comunidad, su hijo las lleva a lo alto de una montaña y los despeña. Es una película dura sobre suicidios altruistas donde uno se sacrifica, digamos, por el bien de la comunidad. Luego estaría otro tipo de suicidios, por ejemplo, el anómico, que tiene que ver, es este que veis en la parte de la izquierda, que es el suicidio debido a la crisis, al infortunio, a la injusticia, donde el sujeto se desintegra, no tiene una regulación social y comete un suicidio, ¿vale? Os dais cuenta que no tiene nada que ver el altruista con el anómico. Luego estaría el suicidio egoísta, que es el que se suicida simplemente por que tiene unas metas y unos deseos y no tiene en cuenta el efecto que tiene su suicidio sobre su entorno. Y luego el suicidio fatalista, que es cuando se ha interiorizado unas reglas sociales muy férreas y entonces esas reglas te resultan insoportables y te suicidas porque no puedes vivir con esa penalización. Por ejemplo, para que me entendáis, los pederastas que son detenidos y afloran a la luz los vídeos y las fotos y tal, aquí os he puesto el caso de Jeffrey Epstein, y entonces él se suicida porque, digamos, su horizonte vital pues es la cárcel o lo que sea, y sobre todo la indignidad, ¿no? Entonces eso sería un suicidio para Émile Durkheim fatalista. Esto os lo cuento como la historia de la psicología, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta es que para que hablemos de un suicidio tiene que haber un desenlace fatal, tiene que ser un acto iniciado voluntariamente, ¿vale? Esto descarta muchas otras cosas. Por ejemplo, los que hayáis rotado por medicina interna o tal, en el hospital hay muchos cuadros confusionales y entonces el abuelito que le acaban de operar de la cadera, pues de repente está totalmente obnubilado y se puede lanzar por la ventana.
Claro, estrictamente eso no sería un suicidio, porque el acto, seguramente ese anciano ni sabe a dónde va y es un movimiento totalmente desorganizado. Y, por tanto, estrictamente no estaríamos hablando de un suicidio, aunque tuviera como resultado la muerte propia. Si queréis, si tenéis cualquier pregunta y tal, al final de la charla podemos debatirlo. Y es imprescindible que el sujeto conozca el posible desenlace. Por tanto, la intención de morir no es imprescindible, os lo pongo a la derecha, pero pero sí que el sujeto conozca que existe la posibilidad de matarse, aunque no tenga muy clara la intención de morir, ¿de acuerdo? Es un matiz que incluye, por ejemplo, el suicidio de alguien en condiciones, en situación terminal, incluye el paciente con una drogodependencia que se inyecta una sobredosis sabiendo que puede morir, y en cambio excluye, por ejemplo, actos megalómanos, como si yo tengo un delirio megalómano y creo que puedo volar y me lanzo a la ventana y me mato. Eso no sería estrictamente un suicidio porque no ha habido intencionalidad, pero es que ni siquiera un conocimiento del posible desenlace, porque vivo en la creencia de que puedo volar. El intento de suicidio sería lo mismo, pero con un desenlace no fatal, y llamamos parasuicidio a aquellas conductas que no acaban en muerte, que incluyen autolesiones, ¿vale? Pueden ser desde quemaduras, magulladuras, cortes en los brazos, en las manos, en todas, bueno, los psiquiatras vemos de todo, y no tienen como fin la muerte propia, no hay una determinación de morir, sino que tiene un fin movilizador, de petición de ayuda, pero de una manera muy desadaptativa. Esto lo vemos mucho en los hospitales, en las urgencias, y no hay que banalizarlo. Esto me alegra poderoslo transmitir. Hay una tendencia a decir, bueno, este es que quiere llamar la atención, o esta menuda histérica, es que quiere llamar la atención, por eso se ha tomado pastillas o se ha hecho un corte. Bueno, lo correcto como futuros médicos es no banalizar esa conducta, no frivolizar y darle la relevancia que tiene, pero sobre todo interpretando lo que es. Es decir, no es lo mismo que un suicidio, que una tentativa de suicidio, pero sí en la mayoría de casos es un manejo desadaptativo de un conflicto interpersonal. Entonces, lo que tiene que haber ahí es un médico que facilite al paciente un mejor manejo de la situación. Luego, otro capítulo aparte son las autolesiones. Las autolesiones que tienen como finalidad generarse dolor en el propio paciente. Esto, los que seáis de primero o segundo, a lo mejor os suena muy, muy lejano y muy a chino, pero si rotáis por psiquiatría veréis que son relativamente frecuentes y que tienen distintas motivaciones. Hay pacientes que el dolor físico, de la quemadura, del corte, les puede llegar a calmar el dolor psíquico. Claro, evidentemente lo que tenemos que enseñarles son otras maneras de calmar ese dolor psíquico, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuántos suicidios hay en España? Bueno, os he puesto cifras del 2017, no os preocupéis porque primero se han mantenido estables, o sea que contad con que son cifras muy parecidas al 2019-2020. Son cifras sacadas del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que lleva un par de años de retraso, con lo cual por eso no están actualizadas, pero no me importan los números, sino los conceptos. Tenemos en España aproximadamente en torno a 3.600 suicidios al año. Esto quiere decir, si el año tiene 365 días, 10 suicidios al día consumados. A lo mejor os preguntáis cuántas tentativas hay. Bueno, pues tentativas sería ese número multiplicado por 20 al día. Esto es un dato que no se suele saber y que conviene difundir. El 74% de los suicidios consumados son hombres. ¿De acuerdo? Esto es una diferencia epidemiológica muy relevante que aparece año tras año y que hay que tener en cuenta. Esto a lo mejor os parecen cifras muy, muy bestias, pero aunque os lo parezcan, son cifras de las mejores del mundo. Nosotros en España tenemos una tasa de suicidio consumado de 7,98 por 100.000 habitantes. Os lo digo de memoria, Europa, en general, la media europea está en 10,5 y Estados Unidos está en 14,15, ¿vale? Y algunos países, como voy a nombrar, está en 20,21.
De todas formas, evidentemente estas cifras no tienen que llevarnos a autocomplacencia. El suicidio en España es uno de los grandes problemas y, de hecho, estamos a punto de sacar un plan de prevención nacional de suicidio. Quiero decir, como país, el Ministerio de Sanidad va a desarrollar. Veis en este gráfico, que simplemente son las cifras desde el 2000 al 2017, que no hay grandes variaciones en la tasa, que hubo un cambio a partir del 2010, como veis en la diapositiva, que se debe a un cambio metodológico en el INE, o sea, que es un artefacto, y hipotéticamente la crisis del 2008-2009 generó un ligero aumento de suicidios. Esto se vio sobre todo en Estados Unidos, donde un trabajo muy bien hecho demostró que un aumento del 1% en la tasa de desempleo generaba un aumento del 1% en la tasa de suicidio consumado. Con lo cual el suicidio está muy arraigado en el contexto sociocultural. Hay cifras, esto es una evolución de las cifras en una línea discontinua de muertos por accidente de tráfico. Cuando yo estudiaba, yo acabé la carrera en el 2000, pues había 6.100 muertos por accidentes de tráfico al año y, en cambio, este año estamos en 1.900, 1.800. Fijaros, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que como país, en un momento dado nos tomamos en serio que no podíamos permitirnos 6.000 muertos al año. Entonces hubo campañas de prevención, hubo anuncios en la tele, hubo carné por puntos, hubo radares y ahora la gente conduce mejor, se pone el cinturón de seguridad, etcétera, etcétera. Hemos conseguido un problema de salud pública, lo hemos conseguido mejorar. La violencia de género, violencia machista, es verdad que nos cuesta mucho bajarla, pero algo hemos hecho con lo que se ha producido. En cambio, las muertes por suicidio no bajan. ¿Y por qué? Pues porque de momento no tenemos un plan con determinación sobre ello. Y un poco el mensaje que quiero mandar en esta charla es que vosotros sois potencialmente agentes antisuicida. Si os lo tomáis en serio, y si no solo vosotros, sino a vuestro alrededor, todo el mundo, conseguiremos bajar estas cifras. Esto es un mapa mundi donde se ven los países que tienen más tasa de suicidio consumado en granate. Bueno, como veis, Rusia tiene unas cifras disparatadas, la India, veis algunas zonas de África muy en oscuro, y en cambio las cifras, veis que bueno, España no está mal y algunos países, sobre todo los países árabes del Magreb, tienen cifras realmente bajísimas. Os decía que el Islam penaliza mucho al suicidio y el factor cultural y religioso influye. En el mundo hay 800.000 fallecidos cada año por suicidio, es impresionante. Es la primera causa de muerte en general. No estoy hablando de muerte externa ni muerte violenta. La primera causa de muerte entre los 15 y los 29 años. Si metemos entre los 15 y los 40, pasaría a ser la segunda causa de muerte. Es decir, un médico debe conocer el tema del suicidio porque es primera causa de muerte en una franja de edad. Y, bueno, hablaré a continuación un poco de los métodos más frecuentes, pero las tasas más elevadas se encuentran en Lituania, en Rusia, en algunos países africanos, en Corea del Sur, en Japón. Luego también hay países de los que no tenemos datos. Bueno, en Corea del Norte, pues no sé si se suicidarán, pero la verdad es que no nos reportan datos, ¿no? Y hay tasas muy bajas en países como Jamaica, Perú, pero Perú en los últimos años se ha disparado. O sea, que Perú casi está dejando de ser un país modelo en este sentido y países árabes son los que menos tienen, ¿vale? Bueno, sigo. En Europa, Europa es este continente, destaca que España tiene unas tasas relativamente bajas y especialmente la Comunidad de Madrid en los últimos años ha sido la región con menor tasa de suicidio de la Unión Europea. Normalmente hay menos suicidio en el sur que en el norte, esto lo podemos hablar luego en el debate, las posibles explicaciones, y en cambio Lituania tiene muchísimo, ¿vale? Bueno, aquí veis dentro de España hay unas variaciones, ¿vale? Veis que Ceuta y Melilla destacan por su bajo suicidio y en cambio Asturias, Galicia, pues tienen tasas un poquito más altas. Madrid no está nada mal, Madrid está a la cola, como ya he comentado.
¿Cuáles son bueno, pues las causas de muerte por causas externas para que situéis la mayor o menor frecuencia, ¿no? Bueno, el suicidio es la primera causa de muerte de causa externa. Luego, cuidado porque las caídas accidentales que no somos muy conscientes producen muchos muertos, caídas de escaleras, caídas bueno, en el jardín, la piscina, tal. El ahogamiento, nada menos que 3.000 muertes al año. Una piscina con niños, especialmente con bebés, hay que tener muchísimo cuidado. Y luego los accidentes de tráfico, como os decía, pues estamos en 6.000 y ahora estamos en 1.900. Bueno, son cifras muchísimo mayores a, por ejemplo, afortunadamente, las muertes por asesinato. En otros países no tiene nada que ver. En Honduras, en Nicaragua, pues tiene una criminalidad y unas muertes por homicidio enormemente, vamos, mucho más altas, ¿no? Esto es una gráfica que yo la veo muy visual, ¿no? Es simplemente el número de suicidios por edad y sexo. Veis en azul hay muchos más suicidios masculinos que femeninos y sobre todo en número, en términos absolutos, vemos que la franja con mayor número estaría entre los 40, ¿no? Entre los 40 más o menos y los 50, 55. En mujeres el pico es un poquito más retrasado. Y si nos vamos a la tasa por edad, porque claro, no hay igual número de personas con 80 años que con 50, ¿no? Entonces hay que pasar los números absolutos a tasa y lo que vemos es que las tasas se disparan a partir de los 70 años. Sobre todo los varones en azul, en la gráfica de la derecha, varones de más de 70 años, veis que se dispara la tasa de suicidio. Esto hay que tenerlo mucho en la cabeza. En cambio, las mujeres ancianas bajan su tasa de suicidio. Esto tendrá sus explicaciones. Bueno, las diferencias entre hombre y mujer, esto en el debate podemos hablarlo, se han hipotetizado muchas causas. Pero hay una aportación australiana que dijo que básicamente había 4 factores que constituían una tormenta perfecta para el suicidio consumado. Por un lado estaba la comorbilidad psiquiátrica, que aumenta de una manera muy marcada el riesgo de suicidio. Por otro lado, es cuando, además de tener depresión o de tener ansiedad o de tener psicosis, el sujeto consume alcohol y abusa de alcohol. Ya sabéis que el abuso de alcohol es más frecuente en el hombre que en la mujer. El consumo de alcohol hemos visto que se da en 7 de cada 10 sujetos que consuman su suicidio. O sea, daros cuenta, es muy protagonista el alcohol, ¿vale? Y ya sabéis que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, pero al principio tiene un efecto euforizante, por eso la gente busca así a corto plazo emborracharse y tal, porque desinhibe y euforiza, ¿no? Pero eso es el principio, luego viene lo que viene después. Entonces, cuidado con depresión más alcohol, cuidado con el divorcio y la separación, porque 1 de cada 4 personas con suicidio consumado estaba en trámites de separación, y cuidado con el paro. 1 de cada 2 tenía situación de desempleo. Con lo cual, si pensáis en un varón deprimido que consume alcohol, que a lo mejor se han separado y le han quitado a los hijos o les ve cada una vez al mes y encima le acaban de echar, y no pide ayuda porque él tiene una idea de la masculinidad, pues de no pedir ayuda, de no ir al psicólogo, de no ir al psiquiatra, de yo puedo con todo, empieza a beber, empieza ahí a tener conductas de riesgo quizá, y cuidado con él porque estos son los que tienen riesgo. Os he comentado lo de la masculinidad y la feminidad porque es un factor cultural que tenemos muy arraigado. Afortunadamente yo creo que son estereotipos que son adaptables, que son dúctiles, ¿no? que cambian a lo largo de la historia, pero todavía tenemos muy arraigado que lo femenino tiene que ver con el cuidado, con la intimidad, con la pasividad, con la vulnerabilidad, y que lo masculino pues es la lucha, la independencia, la heroicidad, ¿no? y tal. Y bueno, pues esto son clichés demasiado rígidos que no nos ayudan, ¿no? a pedir ayuda en un momento dado.
y a darnos cuenta de que todos tenemos una parte femenina y masculina, y eso nos da fortaleza. Los clichés demasiado rígidos no son buenos. Bueno, sobre los métodos, no quiero tampoco extenderme en la crudeza, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo tenéis que saber como médicos, ¿no? El 52% de los suicidios consumados son por ahorcamiento, ¿vale? Sobre todo se da más en varones, como podéis ver en la gráfica en azul. Es muy bestia. O sea, yo cuando pacientes, bueno, no míos, sino bueno, del servicio de psiquiatría, se han matado por ahorcamiento, la verdad es que te deja muy tocado, porque es una muerte muy violenta, ¿no? Muy bestia. Saltar desde un lugar elevado, veis que hay más en mujeres, más que en hombres. Estos se han hipotetizado causas, pero yo creo que son más especulaciones que otra cosa. El envenenamiento, la intoxicación por fármacos se da más en mujeres que en hombres. Y la intoxicación medicamentosa, sobre todo, lo que produce es tentativa autolítica, tentativa de suicidio. O sea, vemos muchísimos intentos de suicidio por tomarse pastillas en el hospital. Y muchos son para suicidios y otros son intentos de suicidio, pero lo que pasa es que el paciente, bueno, pues no sabe la letalidad de lo que se está tomando, ¿no? Entonces, afortunadamente los servicios de emergencia les hacen lavado de estómago o les dan carbón activado y entonces protegen la absorción y salvamos al paciente, ¿no? Os diré también que está muy bien rotar por la urgencia de los hospitales y ver qué ocurre con esos pacientes que intentan suicidarse. Vamos, yo que he atendido a muchos de ellos, os digo que muchos al día siguiente te agradecen y que les hayas salvado la vida. Vamos, a ti o al hospital o a tus compañeros, ¿no? Muchas veces son actos impulsivos, muy en el contexto de peleas, de discusiones, que han tomado alcohol y cuando se les pasa el efecto del alcohol, lo que te dicen es qué locura, tengo una hija de 2 años, ¿cómo se me ocurre intentar tirarme por la ventana? Y te dicen estas cosas, ¿de acuerdo? No todos, hay algunos que mantienen la ideación autolítica y son los que, bueno, pues en un momento dado a lo mejor podemos ingresar en la planta de psiquiatría, pero muchos, la verdad es que se espantan ellos mismos de lo que han intentado hacer. Bueno, las armas en España no son muy frecuentes, pero en Estados Unidos, por supuesto que sí, y en países con tráfico, con comercialización de armas de fuego, ¿no? Acabo con esto, el envenenamiento por otras sustancias, por ejemplo, con lejía o con matarratas y tal, se da mucho en países en vías de desarrollo, ¿vale? En Hispanoamérica, por ejemplo, hay mucho suicidio por consumo de matarratas y estas cosas. Hay varias falsas creencias que lo que quiero es desmontaroslas, ¿vale? Una es que preguntar por las ideas de suicidio incrementa el riesgo de suicidio. Esto se creía hasta hace poco y lo que vemos es que es falso, tranquilamente. O sea, hombre, preguntar mal sí que puede incrementar el riesgo de suicidio. O sea, si eres muy torpe y eres muy malo preguntando, pues sí, pero si haces una buena entrevista, si eres empático, si escuchas al paciente, si te pones en su piel y entiendes su sufrimiento, eso previene el suicidio, ¿de acuerdo? Entonces, si sois médicos de familia, si sois traumatólogos, cardiólogos, que no os dé miedo. Si veis a un paciente con riesgo de suicidio, bueno, pues indagar, bueno, cómo está viviendo, cómo está evaluando su sufrimiento, qué está contemplando. Hay otro mito que es que la persona que se quiere matar no lo dice. Además, viene siempre el típico listillo y te dice, el que quiere matarse lo hace y en cambio el que no lo hace es que lo que quiere es llamar la atención. Bueno, esta idea muy frívola y muy cutre no es verdad, O sea, la persona que se quiere matar normalmente da pistas. A lo mejor no lo explicita, no lo dice verbalmente, pero hay muchos estudios que demuestran que han ido al médico de familia en la semana antes del suicidio consumado, con lo cual han ido ¿para qué? Han ido para comunicar. Lo que pasa es, a lo mejor el médico de familia no lo ha tenido esto en la cabeza.
La familia, bueno, pues muchas veces la familia, en las autopsias psicológicas que hacemos, nos dicen que el paciente dio señales de que estaba muy mal. Entonces, el que amanezca con suicidarse no cometerá, pues también es mentira. O sea, hay gente que amenaza y lo hace. O sea, no echéis pulsos a los pacientes. Esto se hacía mucho antes y es una temeridad. No, tomaros en serio las amenazas. Eso no quiere decir ceder a las amenazas. O sea, si un paciente os dice, hazme la receta o me tiro por la ventana, no hay que darle la receta. Pero tampoco hay que decirle, pues tírate, ¿no? Porque es que lo puede hacer. Entonces, lo que tienes que hacer es, darte cuenta de que existe un riesgo, mantenerte asertivo con la idea de que no le das la receta porque tienes tus argumentos para no dársela y ofrecerle una vía de salida que sea mejor que hacer un intento y una cosa así muy aparatosa. Bueno, os he dicho que no son manipuladores aquellos que intentan pero no consiguen suicidarse, y la idea de que un suicida siempre intentará suicidarse en el futuro, esto, a ver, tiene parte de verdad y parte que no es verdad. Si alguien se ha intentado suicidar una vez, tiene muchísimas más posibilidades de intentar suicidarse una segunda, una tercera y una cuarta. Esto, meterlo en la cabeza. O sea, hay que explorar intentos de suicidio previos. No solo en el propio paciente, sino en la familia. Hemos visto una agregación de la conducta suicida y esto tiene que ver con factores biológicos, genéticos, pero no solo. Si en tu familia alguien se ha suicidado, tu abuelo, tu tío, hay algún autor que dice ha dejado abierta la puerta del suicidio, ¿no? O sea, es como que en una familia esa posibilidad ya existe, porque mi tío o porque mi hermano mayor o lo que sea lo hizo. Entonces, cuidado con familias donde ya hay suicidios previos, porque hay que tenerlo en consideración. Y luego existe otro mito de que el suicidio es impredecible, totalmente impredecible. Y hombre, hemos visto que no hay una predicción exacta, matemática, pero sí que podemos tener identificados a sujetos vulnerables. ¿Cuáles son estos sujetos vulnerables? Bueno, pues os voy a decir varios factores de riesgo. A más edad, más riesgo, o sea, a partir de los 60, cuidado. Hombre, más que mujer, aunque las mujeres también se suicidan. Cuidado con la homosexualidad, porque se ha visto, esto es difícil de dar una explicación coherente, pero se ha visto que multiplica por 4 el riesgo autolítico. El bajo nivel educativo también. La presencia de una enfermedad mental es el factor de riesgo número 1 para suicidio consumado, especialmente depresión, abuso de sustancias, trastorno bipolar, trastorno de personalidad y psicosis, ¿vale? He dicho que el intento previo es un factor de riesgo. La presencia de acontecimientos vitales recientes y la presencia de una enfermedad médica, sobre todo incurable y crónica, es un factor de riesgo, y sobre todo cuando es vivido con desesperanza, con la idea de que esto no va a mejorar nunca. Quiero reseñar algo que vemos en la clínica y que nos deja es muy descorazonador, como el abuso sexual infantil, el antecedente de haber sido abusado en tu infancia, multiplica de una manera brutal el riesgo de suicidio, ¿vale? Entonces, hoy no estamos hablando de eso, pero lo que quiero deciros es que cuando hay alguien que abusa sexualmente o físicamente de un niño, le está generando un daño psicológico masivo, brutal. Y entonces, pues por eso yo creo que hay que concienciarse de que ese tipo de agresiones los tenemos que parar, y tenemos que estar muy sensibilizados con esto, porque luego los vemos nosotros, los psiquiatras, las consecuencias. Hemos hablado de antecedentes familiares. El tema de la religión es verdad que aparece en los estudios. Los sujetos ateos tienen más riesgo que los sujetos con creencias religiosas, y la gradación va de más riesgo a menos: protestantes, católicos, judíos, ¿vale? Y la inmigración es un factor de riesgo. Es tan difícil inmigrar, adaptarse a un país extranjero. Eso también tenéis que ser muy conscientes de ello, que nadie viene de vacaciones y realmente es muy duro adaptarse a un país extranjero con una lengua, con una cultura difícil, y va asociado a mayor riesgo de suicidio. Hay algunas profesiones que tienen más riesgo. Los médicos estamos en primer
es la profesión con mayor número de suicidios. Si tenéis curiosidad, pues dentro de los médicos, los de más riesgo somos los anestesistas, anestesiólogos y los psiquiatras, ¿vale? Bueno, luego los dentistas, curiosamente, y los policías, ¿vale? Porque los policías tienen más acceso a armas de fuego y tal. El estado civil influye, ¿vale? Más los viudos, sobre todo cuando han tenido una pérdida reciente. Y luego lo que vemos es que los sujetos en prisión tienen más riesgo de suicidio. Curiosamente, la guerra disminuye la tasa de suicidios, pero durante la guerra, mientras dura la guerra, como la película de Amenábar, ¿no? Mientras dura la guerra no hay suicidio, bueno, no hay menos suicidios. Pero cuidado con las posguerras, ¿vale? Después de la crisis, después de la catástrofe, vienen los suicidios. Bueno, vamos avanzando, ¿vale? Hay factores de protección, no solo hay factores de riesgo. Aquí esto voy a ir un poquito rápido. Bueno, pues habilidades de comunicación, inteligencia emocional. Mira, me han dicho vuestros compañeros que la charla a las 7:15 pues tiene que ver con esto, ¿no? Con relaciones saludables y, bueno, pues esto tiene un factor protector del riesgo suicida. Y los médicos podemos detectar a alguien con riesgo suicida. Bueno, pues hay escalas. Os paso brevemente esta, que es muy utilizada en Estados Unidos. Entonces, tienes que puntuar si tiene alguno de estos ítems. Os he nombrado algunos de los factores de riesgo y te dice si el riesgo es bajo o el riesgo es inminente y tienes que ingresar, ¿vale? Por ejemplo, esta es otra escala que a veces utilizamos en psiquiatría y tenemos que tener en cuenta el estigma del suicidio. Normalmente el suicidio se niega. Muchos, os hablaba de 3.600 muertes al año en España, pero son muchas más, porque hay gente que se mata y la familia no está nada cómoda con el relato de que se ha suicidado y entonces, digamos, hacen un relato alternativo que ha sido por accidente, que se ha caído de la ventana porque estaba arreglando no sé qué, que iba a 200 por hora por la M30 pero que no quería matarse. Entonces, en el certificado de función no consta en esos casos que es un suicidio y entonces no se registra por el INE. Además, hay un fenómeno de negación en el que no se publican noticias sobre suicidios y cuando se publican se hacen de manera muy escabrosa y muy amarilla y muchas veces se cae en un reduccionismo con la idea de que hay un suicidio, tiene que haber una causa. Por ejemplo, una cosa que nos molesta mucho a los psiquiatras es que fulanita se ha suicidado, es que tenía trastorno bipolar. Vale, entonces ya todo queda claro. Bueno, eso es una tontería, porque la inmensa mayoría de pacientes con trastorno bipolar no se suicidan, ¿vale? O sea, el trastorno bipolar habrá sido un factor, sobre todo cuando están sin tratamiento, cuando están desestabilizados, etcétera, etcétera. Pero junto a otros factores, ¿de acuerdo? Bueno, hay días mundiales de prevención del suicidio, ¿vale? Pero os voy a contar las 7 medidas que han demostrado eficacia para prevenir el suicidio. Esto está basado en un Lancet de hace muy poco y lo que más funciona es algo que no tiene mucho glamour, pero es la restricción de medios letales. Es decir, que el gobierno prohíba, por ejemplo, matar ratas que sean letales para el ser humano. Segundo, que los blisters de medicación, cuando son letales, pues el paciente no pueda comprar 90 comprimidos de algo que sea letal, sino que tenga que ir con la receta cada 20 comprimidos. Eso salva vidas. Esto, poner barreras. Si habéis viajado por ahí, hay países en Japón y en Alemania, en algunas ciudades, que tienen mamparas y tú no te puedes tirar al metro. El acceso a armas de fuego, esto, en fin, yo creo que todos en general estamos de acuerdo en Europa que es un disparate lo que hay en Estados Unidos de que vayas a una tienda y por 200 euros te compres una pistola, porque con esa pistola pues puedes matar y te puedes matar. Entonces, lo que sería más eficaz para bajar el suicidio en Estados Unidos sería restringir el acceso a armas de fuego. Y luego, por ejemplo, en algunos puentes, en España, en Madrid, en el puente este que hay en el centro, en el viaducto,
y en el Golden Gate, por ejemplo, en San Francisco y en sitios emblemáticos, el poner mamparas y el poner sitios que impidan la precipitación ha salvado muchas vidas. La segunda medida más potente para prevenir el suicidio es simplemente tratar las enfermedades mentales que subyacen al 90% de suicidios. Esto implica un buen tratamiento farmacológico y psicológico. El tercer elemento es una red de seguimiento para pacientes que han tenido un intento de suicidio y entonces se trata de no perderlos. Por ejemplo, en Madrid tenemos un buen programa de atención a pacientes que han intentado suicidarse, entonces no se nos escapan, o tratamos de que no se nos escapen. Además, los programas de concienciación en institutos, porque los adolescentes tienen un alto riesgo de suicidio, funcionan. El entrenamiento a los médicos de atención primaria en entrevistas valorando el riesgo suicida, el teléfono de la esperanza, la intervención telefónica o la aplicación también en muchos países ha demostrado eficacia. En España todavía no tenemos un teléfono definido, ¿no? Como sí tenemos para violencia de género o para emergencias. Yo creo que en 1 año o 2 años va a salir un teléfono donde tengamos en la cabeza que alguien al límite y que esté a punto de querer matarse podrá llamar y atender a alguien. Y luego el uso en los medios de comunicación responsable, no amarillista, es un factor de prevención. Los periodistas han funcionado durante mucho tiempo con lo que llamaban el efecto Werther. Ya sabéis que este libro, Los sufrimientos o las tribulaciones del joven Werther, es un librito muy famoso de Goethe, en pleno romanticismo, en el que el protagonista se suicida. Y cuando salió la edición original, hubo una ola de suicidios. Entonces, el efecto Werther fue un poco una idea que los periodistas tenían muy interiorizados, que es que si hablaban en los medios de comunicación de suicidio, iba a haber suicidios. Esto en los últimos 5 años está cambiando, ¿vale? Y lo que vemos es que hablar bien sobre el suicidio, bien en el sentido de manera científica, responsable, empatizando con las víctimas, empatizando con los familiares, teniendo una actitud preventiva, y para eso hay que educar a los periodistas, eso salva vidas, no solo no las desencadena, sino que las salva. Cuando estéis ante un paciente suicida, lo que tenéis que hacer lo fundamental es conectar con él, establecer una adecuada comunicación personal. No deis sermones, no os dejéis llevar por si os cae bien, si os cae mal, no le culpabilicéis, ser respetuosos, ser empáticos y determinad, identificad factores de riesgo, pero también factores protectores. Muchas veces la presencia de la familia, de hijos, de hermanos, es el gran factor protector al que podemos agarrarnos para que ese paciente no cometa ningún acto impulsivo. Tenemos que evaluar la proyección hacia el futuro del sujeto, evaluar intentos previos y, sobre todo, discriminar en el grado de elaboración de la idea suicida, ¿vale? ¿Cómo actuar si alguien de tu familia o algún allegado está en riesgo? Bueno, pues hay guías. Os he puesto esta de la Junta de Andalucía, que es bastante razonable. 3 pinceladas. Hay que tomarse en serio cualquier intento y cualquier verbalización de ideación suicida. Hay que ser directo, hay que ser honesto, no hay que tenerle miedo. Os lo he puesto a la derecha, no os espantéis. O sea, la clave de la psiquiatría y la salud mental en general es no entrar en pánico. O sea, es mantener la calma, mantener la serenidad. Así podréis ayudar a la gente. Si estáis atacados y además si tenéis incontinencia verbal y continuamente estáis dando consejos y dando lecciones al paciente sobre la vida y la muerte y tal, no le vais a ayudar. Lo que hay que saber es tranquilizar, saber escuchar, mostrar un apoyo, dar una información breve pero de calidad, ser empático, ser directo, adoptar medidas prácticas, es decir, pues retirar elementos que puedan ser de riesgo, no dejar a la persona sola, pero tampoco acogotarla, ¿no?, con medidas de control, buscar ayuda profesional y
y también involucrar a personas significativas, o sea, no lo llevéis vosotros solos, sino, bueno, esto es un trabajo en equipo y, bueno, con estas actitudes no digo que solucionaréis el problema, pero por lo menos no vais a desencadenar nada y en muchos casos apaciguaréis la situación. Hay un tipo de suicidio que si se oye bien, os voy a poner un breve vídeo, es el suicidio como eutanasia, es decir, el suicidio en personas que están sufriendo mucho y que deciden acabar con su vida porque ya no pueden más. El paradigma es la muerte que se produjo Virginia Woolf, la escritora que seguro que conocéis, y que sale en una película que es muy potente sobre este tema, que es Las Horas. No sé si se oirá. Vamos a ver si se oye. Ahora mismo no se escucha nada. Vale, no se escucha. Ok, gracias, Javier. Entonces, nada, el audio no debe estar conectado. Bueno, es una película, es una pena porque duraba 1 minuto y la verdad es que es muy impactante. No sé si habéis visto esta película, se llama Las Horas y relata un hecho real en el que Virginia Woolf se metió en un río y acabó con su vida y escribió una carta muy impactante a su marido, quien le había ayudado en toda su historia psiquiátrica con el trastorno bipolar. En el tramo final nos quedan 10 minutos, simplemente voy a hacer un recorrido un poco cultural sobre los distintos suicidios que hay. Hay un suicidio que llamamos ritual, por ejemplo, el escritor Mishima, que a lo mejor conocéis, es uno de los principales escritores japoneses. Bueno, pues era un hombre que hay que contextualizarlo en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, donde ya sabéis que la Segunda Guerra Mundial fue una humillación para Japón y para los valores tradicionales del Japón imperial, ¿no? Entonces, bueno, él tenía un grupo totalmente sectario y muy fanático, un grupo paramilitar, y sus miembros más célebres, pues lo que tenían como un valor supremo era morir de una manera grandilocuente y como un símbolo de las fuertes convicciones. Entonces era muerte por harakiri, eso sonará, el seppuku, si alguien conoce la cultura japonesa. Y bueno, en realidad fue una muerte espantosa. O sea, los testigos de la muerte de Mishima lo que cuentan fue una carnicería, porque en el harakiri sabéis que la propia persona se tiene que introducir una espada en el abdomen y moverla y otro compañero le tiene que cortar la cabeza. O sea, fue una muerte dantesca. Pero bueno, es un suicidio ritual, ¿no? Con la idea esta feudal japonesa tradicional. Ahí el suicidio existencial existe. O sea, os decía que el 90% tenían enfermedades mentales, pero no hay que negar que existe un suicidio existencial, es decir, gente que en el uso de sus facultades mentales, sin ningún tipo de trastorno psiquiátrico, decide morir. Esto hay algunos, creo que esto lo tenemos que respetar, o sea, no tenemos que psiquiatrizar todo suicidio, es decir, nuestra misión como médicos es detectar si hay enfermedad psiquiátrica o si hay factores de riesgo para reducir el riesgo suicida, pero en un momento dado donde vemos a alguien perfectamente lúcido y tranquilo que toma la decisión de morirse, bueno, pues eso se limita a nuestra profesión médica. Y hay filósofos como Marco Aurelio, Epícteto, Séneca, que han defendido la idea de la muerte como algo honorable, más que una miseria prolongada. Ya sabéis que, por ejemplo, Séneca, como veis en el cuadro, murió por suicidio cuando estaba a punto de ser procesado. Hay un autor francés súper durísimo, que se llama Jean Améry, que fue, bueno, víctima de tortura y víctima de muchísimos sufrimientos en el Holocausto nazi. Y entonces, bueno, pues es un representante del suicidio existencial y decía que solo llegamos a nosotros mismos en una muerte libremente elegida y no
lamentando ridículamente la vida cotidiana, ¿no? Bueno, él efectivamente se suicidó en el año 78 y, digamos, tiene una obra considerable sobre este tema. Émile Cioran es otro filósofo que defendió la demostración de libertad en el acto de suicidio, pero esto ha sido refutado por algunos autores, como por ejemplo Albert Camus, que es un gran... Os recomiendo mucho a que leáis a Albert Camus, es muy benéfico, ¿no? Un filósofo existencialista, pero también humanista y que yo creo que merece mucho la pena. Y el argumento de Camus es muy sencillo. O sea, él empieza este libro, El mito de Sísifo, diciendo el único problema filosófico verdaderamente serio es si te suicidas o no te suicidas. Entonces él dice que la gente, los seres humanos, buscamos un sentido a la realidad. Y él, como buen existencialista, lo que te dice es, no lo hay, no hay un sentido. Entonces dice, bueno, entonces mucha gente, como no hay sentido, pues se suicida. Pero Camus lo que dice es lo contrario, es, bueno, el suicidio no es un acto de rebelión, sino un acto de sometimiento al sinsentido. Para él, dice, es rebelde, es libre quien con absoluta indiferencia hacia el futuro elige agotar todo lo dado. Es decir, para Camus, el suicidio representa la apuesta por el límite, la consumación de la condena del absurdo. Pero para él, el sinsentido era un motivo más para vivir y para agotar la vida. Entonces, bueno, es una mirada que me parece que es muy interesante. Hay otro filósofo, este era psiquiatra, Viktor Frankl, es un autor que os recomiendo muchísimo, muy fácil de leer, además tiene un libro muy bonito que se llama El hombre en busca de sentido. Él era judío, austriaco, y hizo su carrera, bueno, por supuesto que al sobrevivir al Holocausto, pues ya no quería vivir en Austria, en Alemania, y se fue a Estados Unidos, y tuvo una carrera como psiquiatra muy, muy célebre, y es el fundador de una escuela que se llama la logoterapia y que pone el énfasis en que la clave de la vida es encontrar un sentido, una razón para vivir. Entonces él dice que él sobrevivió a los campos de concentración nazi porque tenía algo por lo que vivir. Entonces cuando alguien tiene algo por lo que vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Ya vamos acabando. Hay autores como Nietzsche que proponen que el arte es un antídoto frente al suicidio. Esto creo que puede ser interesante, como la literatura, la música, el teatro, pueden salvarte la vida. Yo creo que sí. Yo creo que una buena película, un buen libro, no es solo entretenimiento, ¿no? O sea, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que hay libros y películas que forman parte de nuestra vida íntima, profunda, y que a lo mejor hay algún escritor con el que hemos tenido más intimidad que con algún amigo o compañero. Decía Nietzsche, el arte y nada más que el arte, tenemos el arte para no morir de la verdad. Y luego acabo con Wittgenstein, y es el último filósofo que os quiero nombrar, porque tenía un argumento muy potente. Decía que la muerte no es un hecho de la vida. O sea, cuando morimos, según Wittgenstein, ¿vale? Yo no doy mi opinión, sino que traslado las aportaciones de Wittgenstein. Para él, bueno, pues dejamos de existir. Entonces, al dejar de existir no experimentas nada. Entonces, si consideramos que la eternidad no significa una duración temporal infinita, que eso es una idea un poco rara, ¿no? Lo de vivir para siempre, ¿no? Durante muchísimo tiempo, sino que la eternidad, la idea de eternidad, equivale a intemporalidad, es decir, una suspensión de las coordenadas de tiempo y espacio. Entonces, la vida eterna pertenece a aquellos que viven el presente, ¿no? Entonces, a mí me parece una idea muy luminosa, muy potente y muy reivindicadora de la vida, ¿no? Entonces, Wittgenstein, que era un gran racionalista y un gran filósofo, creo que aquí iluminó mucho el tema. Y acabo diciendo que os he repasado un poco las posiciones filosóficas del suicidio, pero no os olvidéis, como futuros médicos, de que la gran mayoría de suicidios no son producto de reflexiones existenciales. Rotad por psiquiatría, rotad por las urgencias, veréis que no tenemos una legión de filósofos reflexionando sobre la vida y la muerte,
sino que lo que vemos es desesperación. Lo que vemos es que el suicidio es el último acto de desesperación, de la no percepción de una salida, que en general el suicida no quiere matarse, pero no puede seguir viviendo de esa manera. Entonces, la mayor medida antisuicida es abrirle puertas alternativas, o sea, que el paciente vea que hay salida, que recibe ayuda, que alguien se preocupa por él, que no está aislado, que vive en una sociedad que va a proteger. Con lo cual, las ideas que quería contaros son estas 5. Una es que el suicidio es un problema de salud pública de primera magnitud y que, por tanto, un futuro médico tiene que tenerlo en la cabeza, y no recibís mucha formación en este tema. En psiquiatría sí, pero a lo mejor en otras, en medicina legal, supongo que os contarán cosas. Que el suicidio es una conducta, pero no es una enfermedad mental, que no hagáis una equivalencia entre una cosa y otra, que hay un margen para la prevención del suicidio, que existen señales de alarma, factores de riesgo y también factores de protección, y que hay intervenciones eficaces que los metaanálisis nos muestran que podemos realizar y que son eficaces, y que cualquier ser humano, cualquier persona como vosotros en particular, ofreciendo disponibilidad, contención y continuidad a alguien con riesgo de suicida, es un potente agente antisuicida con capacidad de prevenir esta conducta. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo mi email por si alguien quiere hacerme alguna pregunta, y tenemos unos minutos por si tenéis preguntas, y estaré encantado de responderos. Esto hasta el 4 no empieza la siguiente charla, así que tenéis ese margen más o menos para responder preguntas. Vale. No os quejaréis de la hora, porque lo he clavado. Me dijisteis a las 7 y... Hay varias preguntas. ¿Te las leo o quieres mirarlas tú? Porque No, léemelas. Vale. Espera, está en el chat, ¿no? Un segundo. Sí. Ah, vale, pues mira, yo mismo, pero solo hay 2, ¿no? De momento sí. Vale, pues ya los voy leyendo yo, ¿vale? Dice Inés Tirado: como psiquiatra, ¿crees que es sencillo diferenciar entre un suicidio existencial y uno no existencial? ¿Dónde se pone la barrera para dejar de actuar para prevenirlo? Bueno, muy buena pregunta. No es sencillo. Lo que pasa es que no tenemos que no tenemos que sacar conclusiones demasiado pronto. O sea, para llegar a la conclusión de que alguien tiene un suicidio existencial, tiene que haber pasado muchos filtros. Es decir, tenemos que estar completamente seguros de que no tiene ningún trastorno psiquiátrico, de que no están los tóxicos de por medio, de que no hay factores psicosociales precipitantes, de que, cuidado con esto, la lucidez se mantenga en el tiempo. O sea, uno no puede estar lúcido 20 segundos y decir, no, me quiero matar. No, tenemos que ver si al cabo de 15 días o al cabo de un mes sigue teniendo esa lucidez. Esto es como en la valoración de eutanasia, ¿no? Que en algunos países está legalizada. Pues no vale con que alguien diga me quiero matar, desconectarme, sino que tenemos que asegurarnos de que es un suicidio existencial, y tenemos que estar muy seguros. ¿De acuerdo, Inés? Dice ella misma dónde se pone la barrera para dejar de actuar. Lo que te estoy diciendo. O sea, tenemos que estar muy, muy, muy seguros de que hemos descartado todos esos factores. En muy pocos. Yo te digo, en mi experiencia, casi siempre hay algún factor en el que podemos intervenir, ¿vale? Pero yo conceptualmente también os tengo que mandar el mensaje de que existe la posibilidad, ¿de acuerdo? Lidia me pregunta, ¿en la UH tenemos algún tipo de recurso de ayuda psicológica? Sí, muy buena pregunta, y me alegro que me lo preguntes. Sí, los estudiantes no lo saben, muchas veces recurren a mí y, claro, yo no puedo ayudarles en ese sentido, yo soy su profesor y no puedo mezclar los roles, ¿no? Pero hay un gabinete, si ponéis en Google UAH, Gabinete Psicopedagógico, pues nada, hay una página web y está para vosotros. Es un grupo de psicólogas que atiende problemas psicológicos de estudiantes de la Universidad de Alcalá. Es gratuito. Hombre, inicialmente está centrado en problemas en el ámbito académico, pero si alguien está pasándolo muy mal, está muy angustiado, no ve salida, tal, pues
esa, por ejemplo, sería una vía. Otra vía sería ir al médico de familia. Ir al médico de familia y él está perfectamente capacitado para hablar con vosotros y lo que sea. Alicia Urbano dice que si en el UPA se rota por urgencias y en qué año. Hombre, tenéis una asignatura de urgencias, ¿no? En sexto. Y en psiquiatría tratamos de dividirlos a los grupos, pero mi compañero que por las mañanas lleva el Busca muchas veces está con estudiantes, o sea que sí. Irene Sam dice, había oído que aunque las mujeres tienen menor tasa de suicidio, sí tienen mayor tasa de intentos. ¿Eso es verdad? En su experiencia puede ser cierto. Sí, Irene, tienes razón. La mujer lo intenta más que el hombre y el hombre consuma más el suicidio. Esto sería largo podríamos debatir las causas. Se ha hablado de que el hombre utiliza más métodos violentos y, por tanto, con mayor letalidad. Y, en segundo lugar, que la mujer tiene más tentativas con una clave para suicidio, ¿no? Es decir, como os decía al principio, de petición de ayuda y de desesperación, pero sin una intencionalidad firme de matarse. Pilar Grima me pregunta, cuando alguien se suicida y luego la gente lo critica diciendo que quema a la persona, ¿cómo podemos hacer para hacer ver a esas personas que ese suicidio no ha sido por egoísmo? Pues, hombre, vamos a ver, llegar al punto de desesperación, de plantearte matarte, lo que implica es muchísimo sufrimiento. Entonces, desde la barrera, culpabilizar, pues la verdad es que no es bastante oportuno. Porque lo que quiere decir es que ni hueles desde lejos la carga de sufrimiento que está pudiendo tener esa persona. Con lo cual, no culpabilicéis. Es mala técnica lo de decir, bueno, ¿y vas a dejar solo a tu hija? Tal. No, o sea, hacedlo en positivo. Es decir, si incorporáis a la conversación la figura de la hija, del hijo, sin culpabilizarle, el paciente no es tonto y el paciente empezará a reflexionar y empatizará también con cómo se puede sentir su hija. Pero no culpabilicéis, como dice Pilar, no caigáis en ese error, ¿de acuerdo? Alex Delgado dice, ¿por qué crees que la medicina es una de las profesiones con más suicidios? Bueno, acceso a métodos letales, mayor conocimiento de la letalidad de los medios. En segundo lugar, ser médico es una profesión de riesgo. Esto, si no lo sabíais, os lo digo, de riesgo psicopatológico. Si tenéis padres médicos o conocidos que hayan estado en la primera ola de COVID-19, pues que os cuenten. Estamos sometidos a un estrés y a un contacto con el sufrimiento humano y a un contacto permanente con la muerte que explica la mayor tendencia al suicidio. En concreto los psiquiatras, que es mi especialidad, pues claro, es que nuestra vida es el sufrimiento del otro. Entonces, por eso hay más suicidios entre los psiquiatras y hay mayor... si alguno de vosotros quiere meterse a psiquiatra, que os animo, es una especialidad fantástica, fascinante, muy motivante, pero os digo que tenéis que ser relativamente fuertes psicológicamente, ¿de acuerdo? Tranquilos y serenos. Alguien inestable puede igual a lo mejor estar mejor en otras especialidades. Dani dice, personalmente considero que no es de extrañar que ser LGTB puede ser un factor de riesgo. Bueno, pues es que tienes toda la razón, pero es que las cosas afortunadamente están mejorando, ¿no? Y ya no se discrimina. Es que la discriminación al colectivo LGTB ha sido una historia negra de la humanidad, ¿no? O sea, se les ha maltratado continuamente de una manera atroz. Entonces, bueno, ahora están cambiando las cosas, pero todavía hay mucha rémora y todavía hay mucha prevención, mucho cliché, mucho estereotipo. La salida al armario, para decirlo de manera coloquial, es un proceso muy duro. No es sencillo, a lo mejor desde fuera nos puede parecer fácil, pero quien ha pasado por esa historia, la orientación sexual no es algo tan sencillo de darse cuenta.
esto no es blanco-negro, uno lo va descubriendo con el tiempo, uno está desconcertado y eso genera más riesgo de suicidio. O sea, tienes toda la razón, Daniel. María Fuentes dice, el parasuicidio tiene como finalidad que alguien del entorno se dé cuenta de que no estás bien. Sí, sí, ese es el concepto. Lo que pasa es que lo hacen de una manera desadaptativa, incorrecta. O sea, hay que convencer al paciente de que hay otras maneras de pedir ayuda, por ejemplo, a través de la palabra. Y Sara dice, bueno, gracias a las compañeras por traer el espacio de Guillermo por la charla, pues genial, me alegro de que te haya interesado, me voy con muchos horizontes de reflexión abierto. Se ha hablado de prevención, ¿podrías contextualizar, concretar en qué podrían consistir las propuestas e ideas para la prevención? Bueno, pues yo las concretaría con las 7, la diapositiva es 7 métodos que se han demostrado eficaces. Pues yo, cuando he tenido ocasión, se lo he trasladado a personas del Ministerio de Sanidad, haría esas 7 medidas que avaladas por la evidencia. Esto es como con la COVID, hay que ir con la evidencia en la mano, con la ciencia en la mano, y la ciencia nos ilumina. Y en la prevención del suicidio hay 7 medidas que, si el gobierno se lo toma en serio, en unos años podríamos bajar las cifras, ¿vale? No lo repito porque lo hemos nombrado en la diapositiva, ¿vale? La prevención es necesaria, dice Sara, pero siento que debe trabajarse desde la desestigmatización de la salud mental, la educación y un trabajo social muy profundo, porque es un tema que tiene mucho que ver, como ya he apuntado, con determinantes sociales de la salud. Bueno, por supuesto, nada que objetar, totalmente de acuerdo con Sara González. La medicina en general, yo he tratado, lo que trato de transmitir en psicología médica y en comunicación y en psiquiatría es este mensaje, que la medicina no es solo cuestión de neurotransmisores, de linfocitos y de tejidos. Eso es muy importante, pero hay que contextualizar que esos tejidos, que esos linfocitos pertenecen a una persona, esa persona tiene una determinada psicología, tiene una determinada familia, tiene un contexto, tiene una vida, tiene una narración, a su vez está en un país determinado, una cultura, y la medicina hay que contextualizarla, tenéis que tener miradas amplias del paciente, os va a dar muchas claves, vais a poder ser mucho mejores médicos si no os ceñís en concreto al glaucoma que tiene o a la luxación o al esguince o al tal, sino veis a la persona, ¿no?, que tiene esa lesión. Y dice Carlos Parra, si queréis ya como última pregunta, para no comerme tiempo del siguiente ponente, ¿cómo se gestiona como médico el suicidio de un paciente? Bueno, pues es muy difícil, es muy duro, en psiquiatría es relativamente frecuente y hay que estar preparado. Y, ¿cómo se gestiona? Bueno, pues primero explorando mucho tus emociones, a ser posible con ayuda de compañeros, no necesariamente de un profesional, pero con tu equipo, verbalizando, analizando mucho si tienes sentimientos de culpa, viendo exactamente qué es lo que pasó. Muchas veces cuando ves lo que pasó con profundidad, reduces tu sentimiento de culpa porque te das cuenta que tú has hecho lo que has podido, pero no somos omnipotentes. Pero bueno, es muy duro, Carlos. No es sencillo que se te suicide alguien. Y Irene dice, perdón, ¿cree que las diferencias de edad en las tasas, sin contar las personas más mayores, son solo determinadas por esa edad o también puede haber algún componente generacional que podría hacerlas variar? O sea, bueno, sería un poquito largo de contestar. Yo creo que hay edades de más riesgo. En la adolescencia hay mucha tentativa porque hay mucha desinhibición, hay mucha impulsividad. Bueno, me dice Nicolás que ya tenemos que ir cerrando. Bueno, podríamos hablar mucho de lo de las franjas horarias, ¿vale? Pero son las 7 y 12 minutos y os agradezco muchísimo las preguntas que me habéis hecho y vuestra asistencia, 75 personas. Lo dejamos ya, si os parece. Muchas gracias, nos veremos en la facultad. Muchas gracias por todo, Guillermo.